Es el cuarto tema. En este camino a los 100 años, en este camino al aniversario número 100. Recordamos que el primer tema fue Ebenezer, y Ebenezer quiere decir roca de ayuda. Y la frase que se usa es: hasta aquí nos ayudó el Señor. Ebenezer. ¿Cuál fue el segundo tema? El segundo tema, ¿cuál fue? Un legado a las siguientes generaciones, un legado. El tercer tema, plantados en la casa del Señor. Y al estar plantados, aprendimos algo: vamos a florecer. Hoy el cuarto tema es cimientos sólidos. Cimientos sólidos. Yo creo que tú nunca has visto este librito. Quizá quien algún tiempo estuvo en la iglesia hace muchos años sepa o haya escuchado de este libro. ¿Alguien o nadie? Qué mal, te voy a decir. Esta es la constitución normativa de la Iglesia Universal de Cristo Dios es Amor, formulada por la Comisión de la Junta de Oficiales de la Iglesia Central en Azcapotzalco, presentada y aprobada en la 24ª Convención Nacional de la Iglesia Universal de Cristo en la ciudad de San Luis Potosí, correspondiente al año de 1962. Esta constitución es la que nos rige y que está protocolizada delante de Gobernación. Aquí está nuestra profesión de fe, lo que creemos, lo que proclamamos. Aquí está cómo nos regimos, cuál es el cuerpo de gobierno de la iglesia. Así como tenemos una constitución en la nación, esta es nuestra constitución como cristianos. Pocas iglesias la tienen. Si alguien viniera del exterior y dijera: ¿saben qué, iglesia? Nos dimos cuenta que la salvación no es así. Entonces tú tienes que venir acá y dice nuestra constitución, la salvación es esto, es a través de Jesucristo, y la Iglesia Universal de Cristo cree en la salvación por medio de Él. Aquí está. Y si alguien comenzara con una doctrina herética, se mete en un problema, porque esta constitución está protocolizada. Creemos en un Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, diferenciables uno de otro, pero indivisible. El mismo Dios en poder, en gloria y en majestad. Creemos en el cielo y creemos también de alguna manera en que el infierno existe. Al cielo van todas aquellas personas que reciben a Jesús como Salvador, y al infierno van a ir todos aquellos que lo rechazan. El infierno no fue creado para nosotros, el infierno fue creado para Satanás y sus seguidores. ¿Por qué te digo esto? Porque tiene que ver con este tema. Mire, vayamos a Mateo. Mateo capítulo 7. Versículo 24. Jesús está hablando sobre el sermón de la montaña, lo que conocemos hoy como el sermón de la montaña. Es parte del sermón de la montaña. Jesús es el que está hablando en el versículo 24, y Jesús dice: cualquiera pues que me oye estas palabras, lo que yo estoy hablando, lo que yo estoy enseñando, alguien diría lo que él está predicando, dice, y las hace. Amado, una cosa es escuchar y no hacer. Otra cosa es escuchar y hacer. Y dice Jesús: el que oye estas palabras y las hace, le voy a comparar a un hombre prudente. Edifica su casa sobre la roca. Descienden lluvias, vienen ríos, soplan vientos y golpean contra aquella casa, y no cayó, porque tenía un fundamento, estaba fundada sobre la roca. ¿Algún día llegaste a ir de picnic o a acampar a algún lugar? En años atrás yo me tomaba a los jóvenes de la iglesia y me los llevaba a acampar.
o me los llevaba a algún lugar de campamento. Y en esos tiempos teníamos unas tiendas de campaña, pesaban, era de una lona gruesísima, pesaban increíblemente, parecía que era como trasladarnos en el Vía Crucis. Cargar esas tiendas de campaña era cargar un peso insólito. En ese tiempo aquí en Tacuba paraba el tren que iba a Morelia. Y ahí esperábamos el tren, cargábamos todo y vámonos. Y nos íbamos ahí por la Marquesa, Las Rajas, nos íbamos de campamento. Cuando llegábamos muy tarde, yo recuerdo un día, llegamos muy tarde, ya no teníamos luz, nos entretuvimos ahí en el poblado haciendo mil cosas. Cuando ya se vino el día y se acercó la noche, dijimos, pues vamos a buscar un lugar donde acampar. Y decidimos ir a acampar. Y ahí, no viendo nada, no teníamos celulares, no había muchas lámparas, cosas así. Ahí dijimos, pues como que ahí creo que hay un lugar, un espacio, vamos a levantar la tienda de campaña. Y que levantamos la tienda de campaña, todos emocionados para guarecernos. Estábamos comenzando un enero de un año nuevo. Y ahí levantamos nuestra tienda de campaña y todo. En la noche nos estábamos muriendo de frío. Hacen unas temperaturas congelantes. Y cuando llegó el amanecer nos dimos cuenta que estábamos así de un arroyo grande, de un arroyo un poquito profundo, que otro poquito, y ahí nos quedábamos. ¿Cuántas veces queremos levantar una tienda o una casa y no conocemos el terreno y nos metemos en problemas? ¿Cuántas veces hemos decidido construir y no construimos de una manera correcta? El Señor Jesús tiene que tratar este tema y mostrarnos lo siguiente. Aquí hay un hombre prudente que decide edificar y edifica su casa sobre la roca. Descienden lluvias, vienen ríos, soplan vientos, golpean contra aquella casa y no cae porque tiene como fundamento la roca y la roca es Jesús. 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le voy a comparar a un hombre, ¿cómo dice? Insensato, que edifica su casa, también decide edificar, desciende lluvia, vienen ríos, soplan vientos y dan en contra de aquella casa con ímpetu y cayó y su ruina fue grande. ¿Y sabe por qué? Mira, la Biblia me habla aquí de dos hombres. La Biblia me habla de dos tipos de constructores. La Biblia me habla también de dos tipos de destino o de fundamento. Y dice la Biblia de una manera muy clara, nos comienza a enseñar y nos dice que no basta solamente con conocer la palabra o con tener algunos conocimientos. Es muy importante tener la base, el conocimiento, la sabiduría. Muchas veces llegamos a un lugar y no sabemos ni cómo hacerle. ¿Te ha tocado prender un fuego cuando comenzabas en algún tiempo y no sabías ni cómo prender un fuego, una fogata? Y le decías a alguien, prenda usted la fogata, y pasábamos horas con la fogata. Y después yo dije, no, esto está muy cansado, voy a googlear. Y me metí a googlear y dije, ¿cómo encender un fuego? Y de ahí para acá, hermanos, yo enciendo el carbón así. Me enseñó esta aplicación, toma unas servilletas, empámpalas de aceite, ponlas ahí debajo, hace el montoncito de carbón y vaya a hacer lo que tú quieras y en un momento eso ya prendió. Y puedes estar listo para la carne asada y lo que sea. Pero hay que tener el conocimiento. No es tan importante a veces tener tantas cosas y tener la falta de conocimiento. No basta con conocer la palabra y construir o querer construir sin el entendimiento de Dios. Esta palabra se aplica en tu vida personal, en tu matrimonio y en cualquier tipo de relación, inclusive incluyendo a tus hijos. Tienes que construir de una manera sabia. ¿Por qué cree que a veces hay problemas en la familia? ¿Por qué cree que a veces hay problemas en nuestro corazón? Porque no estamos construyendo de una manera correcta, dice la palabra. Entonces, algo que necesito entender es que dice la Biblia, hay dos clases de hombre. Uno se llama prudente y el otro insensato. Dos tipos de hombres. Uno es prudente y el otro es insensato. Dos maneras de construir. Uno dice, yo voy a edificar sobre la roca, y el otro dice, sobre la arena.
Y cuando viene todo lo demás, los vientos, los ríos, etcétera, etcétera, dice, pegan en contra de aquella casa y cae aquel que fue colocado sobre la roca porque no tenía fundamento. ¿Cuál es el destino de uno y de otro? Uno puede mirar su casa permaneciendo y el otro dice, fue grande su ruina. Cuando tú no usas de la palabra para construir en tu hogar se va a venir abajo. Y Dios le da la capacidad a un hombre y a una mujer para construir. Nos da la capacidad en el corazón también para edificar de una manera correcta nuestra relación con Dios. Pero cuando comenzamos a buscar alternativas fuera de la palabra y fuera de la voluntad de Dios, nos equivocamos. Vienen los ríos, soplan los vientos, pegan fuertemente contra aquella casa o contra aquella familia y se cae. Y la ruina es... ¡Qué fuerte! Jesús no solamente alaba al que escucha, Jesús dice que es muy importante aquel que pone en práctica la palabra. Aquel que pone en práctica la palabra. Qué bonito fue ayer o en estos días, de repente, mira, cuando ya a esta edad, yo ya no sé si fue ayer o fue antier, pero estuvimos con este hombre que te digo que fue nuestro papá espiritual muchos años. Y coincidíamos, ¿hace cuánto tiempo te conocimos, Bob? Porque pues ya hoy verlo también ya es un hombre más grande, un poquito más viejito, etc. Es un hombre muy alto. Tiene un pie tremendo el hombre. Pero cuando coincidimos en poder estar ahí, disfrutamos la enseñanza, porque de él aprendimos muchas cosas a través de los años. Volverlo a escuchar con la pasión de la palabra, de la importancia de leer la palabra, la importancia de entender la palabra, la importancia de aplicar la palabra. Digo, wow, los años siguen pasando y el mensaje sigue pegando y ardiendo en su corazón. La palabra, la palabra, la palabra. Puede haber muchos teólogos, puede haber mucha gente que conozca y que diga, yo sé, yo conozco, a mí me dijeron, pero si no vives lo que dice este libro, de nada sirve. Escucha bien. Si tú no pones en práctica lo que este libro dice, de nada sirve. Si no tienes amor por tus semejantes, de nada sirve. A veces nos la pasamos criticando a medio mundo. Ay, mira cómo se vistió. Ay, mira cómo esto. Ay, mira cómo aquello. Y no te das cuenta de cómo tú estás viviendo. Y dice el Señor, ama a tu prójimo como tú mismo te amas. Cuando tú decides edificar sobre la roca, ¿sabes qué hace la roca? ¿Sabes qué hace Cristo? Jesús te dice, pon la mano en el arado y no vuelvas atrás. Y aquel que mira atrás no es digno de mí. Trata de caminar recto. Y si de repente quieres voltear nada más la cabeza hacia atrás y seguir caminando, te vas a salir del camino. A ciertas edades ya nos vamos a tropezar o va a ser peligroso. Pero ¿sabes qué? Dice el Señor, si pones la mano en el arado, sigue caminando, mira lo que hay delante, pero no mires atrás. Mirar atrás es, dice Jesús, es no ser digno de mí. Cuando tú le crees a Dios por algo, el Dios que te prometió eso que te habló, lo va a cumplir. No importa el tiempo, no importa las circunstancias, el Dios de la Biblia lo va a cumplir. Qué lindo es escuchar a la gente que habla de Dios y dice, debería de ver. Yo comencé casi como un mendigo espiritual, pero cuando me acerqué a Dios, Dios comenzó a traer bendición. Dios comenzó a prosperarme. Dios comenzó a abrir puertas. Dios me comenzó a dar sabiduría. Y hoy gozo de muchas cosas porque llegaron a mí por la voluntad de Dios. Y tú y yo reconocemos que lo que ha llegado a nuestra vida es a través de Él. Así que el hombre prudente, algo que tiene que hacer es oír y hacer. Si queremos construir de una manera correcta, tienes que oír y hacer. Mira, deja salirme tantito. Un paréntesis muy grande y quizá un poquito mal en cierto contexto. Si eres parte de una familia y está el esposo y la esposa y llegan a un conflicto matrimonial que nunca existen, que nunca hay, tú sabes que los matrimonios no tenemos problemas, todo es dulzura, pero vamos a pensar que surge un problema y que de repente aquel hombre le grita a ella, ya te dije que te calles. No sucede, ¿verdad? O la mujer,
cállate tú, y comienzan ahí ya los dos, a uno y otro, a gritarse. Si por ahí estuviera la mamá de ella, ¿qué le diría? Hija, sométete, cállate, baja la voz, es tu marido. ¿Qué le diría? Si te gritó, grítale. Si intenta pegarte, pobre de él, no sabe ni en la que se va a meter. Y si fuera al revés también a él, ¿qué le diría a su mamá? No, mijito, tú no estás para que te griten. Si te gritan, grítale. Si te hacen, hazle. Y comenzamos ahí. Y el consejo que viene no es un consejo de Dios. Por eso es tan importante entender que cuando tenemos la palabra y queremos ser hombres prudentes, necesitamos oír y hacer lo que dice la palabra. ¿Y sabe qué? Esto es tan importante porque tiene que ver con doctrina. Y la doctrina es muy importante en este tiempo porque es lo que va a mantener a la iglesia en un camino recto. Van a soplar vientos heréticos, están soplando vientos heréticos. Hay tanto que se ha predicado, hay tanto que se ha enseñado, pero son enseñanzas que no han sido profundas en cuanto al conocimiento de Dios. Hay prácticas que han venido y que se han dicho y que tú ahora proclama, que ahora tú esto, que ahora tú aquello. Tenga cuidado con lo que decimos, hermanos. Tienes que venir a la palabra y decirle, Señor, tu palabra dice esto. Es muy diferente, hermano. Tu palabra me muestra esto, es muy diferente. Pero cuando comenzamos a tomar esos vientos que han venido a golpear a la iglesia, nos desvían fuertemente del camino. Vivimos una transición nosotros como iglesia de la alabanza y de la adoración. Nosotros la vivimos aquí. Cantábamos a Dios solamente himnos. No se palmeaba, eran himnos solamente y con una solemnidad. Ni siquiera levantabas la mano. No podías levantarla porque un día me platicaron de una iglesia donde estaban alabando al Señor y hay un hermano, era una iglesia tradicional, y un hermano está así con sus manos levantadas adorando al Señor. Se acerca otro hermano más desviado que nada, yo digo, y le dice, ¿dónde perdiste la sandía? Estaba en la adoración. Pero como nunca falta alguien que desvía el camino o el propósito. ¿Cuántas cosas de esas tuvimos que ver y que tienen que ver con los vientos que soplan sobre la iglesia? Cuando dice el Señor, alaba al Señor con gozo y con alegría. Cuando mi esposa y yo nos conocimos en el seminario, ella y yo éramos ladrillos de seminario y veníamos con fundamentos muy fuertes de iglesias tradicionales donde nos formamos. Ella se formó en la iglesia bautista, después asistió a la iglesia presbiteriana y no sé en cuántas otras, no, creo que nada más estas dos iglesias así de mucha tradición. Y llegamos a un seminario donde había pentecostales y de otras denominaciones, y cuando llegaba el momento de alabar, todo el mundo alababa al Señor. Se gozaban y usaban la guitarra, y ella y yo. Eran cantos de gozo y nosotros, me gozaré en tu presencia, Señor. Y una cara de tristeza que no ministraba nada. Y después había un hermano, un amigo nuestro, era pentecostés de hueso colorado. Esos que gritan mucho, que brincan mucho, que son muy escandalosos, y se acercaba y nos decía, alaben a Dios, hermanos, alábenlo, y nosotros no nos enseñaron que eso le agrada a Dios, creemos que es irreverencia. Ese era nuestro concepto, creemos que es irreverencia. Y entonces el hermano me dice, ¿que no han leído la Biblia? Pues la estamos leyendo, estamos estudiándolo. Dice, mire, vea. Y nos lleva el Salmo 150 y dice, mira, porque comenzaban a danzar. Y luego danzaban en ese seminario que era mixto, también tenían uno que otro por ahí se ponía a danzar. Y el hermano nos lleva el Salmo 150 y dice, aquí dice, mira. Y me lee el Salmo 150 y dice, alabad al Señor con salterio. Con salterio. Eso no dice. Dice con salterio y arpa. Pero aquel estaba interpretando que con salterio. Hoy sé que nos podemos gozar de esa manera. Que la danza, que la alabanza, que esas expresiones a Dios le agrada. Que pude descubrir en la Biblia que un día Jesús, dice la palabra literalmente, se regocijó en el Espíritu. ¿Y sabes cuál es la traducción correcta de se regocijó en el Espíritu?
La traducción correcta de ese texto dice que Jesús dio unas vueltas en el aire, unos giros en el aire, porque estaba gozoso y alegre. Yo me quedo, no, yo siempre creo que Jesús andaba así. Mi paso os dejo, mi paso os doy. Yo pensaba que Jesús era así. Pero de repente también chocaba cuando yo veía que Jesús, dice la Biblia, entró a la casa del Señor, fue a la casa del Señor, encontró a gente que vendía y que le comienza a voltear todo lo que estos cambistas tenían y les dice, mi casa es casa de oración y ustedes la han vuelto cueva de ladrones. Y entonces, ¿dónde queda aquel Jesús así? No, Jesús también era un hombre que tenía carácter, que sabía defender las cosas del Señor. Hay que tener carácter para las cosas de Dios. Hay que tener carácter también para decirle al diablo, alto, aquí no pasas, aquí no te metes. Estaba hablando con una persona en esta semana, y comencé a notar porque, mira, son ya tantos años de caminar con el Señor, he ministrado liberación muchas veces, y comencé a ver el rostro de esta persona y dije, wow, yo lo que veo es que hay unos demonios que lo están molestando, no es una persona que tenga a Cristo en el corazón, y si yo le pico un poco más, esos demonios van a brincar y entonces vamos a tener un problema. Ando cansado, me tengo que regresar temprano, estoy lejos. Así que nada más le hablé a ese hombre y dije, mira, necesitas hacer esto, creer en Jesucristo, la palabra dice esto, hazlo. Y cuando estés listo, vuelvo a visitarte. Y traigo una palabra que pueda liberar tu corazón y llevarte a una restauración con Dios. Amado, el mundo está lleno de gente que no conoce a Dios y que la Biblia dice que son los tiempos. El diablo existe, los demonios existen, la liberación existe, pero yo necesito conocer esa sana doctrina que me va a llevar a entender el corazón de Dios y llevar a hacer lo que el Señor me está mostrando hacer para poder ministrar la palabra de acuerdo con su corazón. ¿Cuál es nuestro fundamento? La palabra, la palabra. Todo lo que diga la palabra, hay que hacerlo. Por eso es que yo te digo muchas veces, tienes que ir. Yo te doy siempre un ejemplo. Es cuando el Señor un día le dice a Moisés, mira Moisés, el pueblo que tú sacaste, mira cómo andan. Déjame destruirlos y te voy a dar un pueblo mucho mejor y más grande. Y cuando Dios le estaba diciendo eso a Moisés, yo creo que Moisés dijo, espérame, creo que me la estás cambiando. Y Moisés tiene que venir a la palabra y decirle, Señor, espérame, mira, no fue mi idea sacar a Israel de Egipto, fue tu idea. Yo no fui, tú me mandaste. Y me mandaste con aquel hombre más tremendo, el faraón, y tú me dijiste, ve, y yo te decía, no, yo no voy, ¿quién va a hablar y cómo le voy a hacer? Ve, y yo decidí obedecer. Así que a ti fue el que se te ocurrió sacarlos. A ti fue el que se te ocurrió decir que fuera con el faraón y decirles, deja ir a mi pueblo. Y después te quiero recordar algo, Señor, no te ofendas. Este pueblo no es mi pueblo, es pueblo. Esta familia no es mi familia, es tu familia. Estos hijos no solamente son míos, son tus hijos. Esto que tú me has dado no es mío, es tuyo. Y cuando volvemos todo a los derechos originales que le corresponden a Dios, tenemos bendición. Pero a veces nos quedamos tan ignorantes ahí cuando el enemigo nos dice, es que tú ¿quién eres? ¿Cómo que quién soy? La palabra de Dios dice esto. Y necesito venir a la palabra y checar que la palabra es la regla que nos conduce en esta vida. La Biblia sigue siendo criticada a nivel mundial. Dicen, sí, es el libro más vendido, sí, pero también es el libro más amado, es el libro más quemado por montones y sigue presente. Y ahora ya no tanto se consigue así, ahora por aplicaciones y por muchos medios, el mundo tiene acceso a la palabra. ¿Y sabe cuál es el problema de cada uno de nosotros como mexicanos? No leemos la Biblia. Es que me dijeron, no te dijeron, ¿qué dice la Biblia? Y cuando tú me digas la Biblia dice esto, entonces tiene validez. La Biblia dice esto, la Biblia entonces tiene validez. Es que Dios me dijo por medio de la palabra que me divorcie. Ah, caray, pues dime dónde, porque mira, también la leo quizá un poco, pero no he descubierto dónde diga eso la Biblia de que Dios quiere que te divorcies.
Ay, Señor, yo te estoy pidiendo por aquel vecino, llévatelo ya, Señor, o te lo envío, porque mira cómo da lata en esta tierra. Así que estoy orando para que ya se muera ese hombre o esa mujer. Dice el Señor, ¿y dónde yo he dicho eso? ¿No te dije que debes de amar a tu prójimo como a ti mismo, que debes de orar por tus enemigos? La palabra es el fundamento, es la roca sobre la cual estamos nosotros creciendo. Las pruebas son inevitables, descienden lluvias, vienen ríos, soplan vientos, vienen problemas, vienen circunstancias, pero no van a ser más, porque estamos fundamentados sobre la roca, y la roca es Jesús. Pero cuando tú y yo ignoramos la palabra, cuando tú y yo ignoramos la voluntad de Dios, es cuando no sabemos qué hacer, hermanos. De repente es que no sé si orar de esta manera, es que yo no sé si esto es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios. Es como a lo mejor hoy que alguien dijera, es que yo no sé si ir a la iglesia o no ir al templo. Pues la Biblia dice, no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. La Biblia dice, este es el día del Señor, 6 días son para ti, dice el Señor, uno es para mí. Que si fuera al revés, nosotros tomaríamos más tiempo para nosotros. El Señor dice, 6 días es lo que tú quieras, uno es para mí. Ora por tus hijos, ora por tu familia, haz esto, haz aquello. Las pruebas serán inevitables, pero Dios está con nosotros. El resultado, siempre cuando usamos la palabra, tendrá 2 direcciones. O se cae lo que hacemos, o permanece. Se cae cuando no tiene fundamento, y permanece cuando el fundamento es Jesús. Es Jesús, es Jesús. Jesús, sobre ti edifico. Señor, ayúdame. Señor, dirígeme. Señor, yo te pido. Señor, yo hago esto. Y entonces eso tiene realmente algo correcto. En la vida personal, evalúa tus cimientos. ¿Cuáles son los cimientos de tu vida? ¿Qué es para ti más importante? ¿Estar un día en los atrios del Señor o estar 1000 días fuera de su casa? ¿Qué es más importante? Mientras no tenga una invitación, mientras no haya un cumpleaños, mientras no haya una reunión, mientras no tenga un compromiso, yo voy, Señor, a tu casa. Pero si me salen compromisos, Señor, no puedo ir. Imagínate que Dios te dijera, hijo, el día lunes no voy a poder estar contigo. Que Dios nada más te dijera eso. El día lunes no voy a estar contigo. Desde que te levantes, desde que amanezcas, hasta que duermas, el día lunes no estaré contigo. ¿Qué harías ese lunes? ¿Qué harías? Yo creo que yo ni me movería, hermanos. Si Dios me dijera, no voy a estar contigo, no sé, ¿qué tal que salgo y un poste se viene para acá? ¿Qué tal que salgo y un accidente? ¿Qué tal que salgo y esto? No, yo no me muevo. ¿Y sabe qué? Muchas veces hacemos las cosas así pensando que Dios está solamente a nuestro favor. Pero Dios en la Biblia establece cosas por su palabra. Así que en nuestra vida personal evalúa tus cimientos. ¿Estás edificando sobre emociones o sobre la palabra? Los deseos del corazón son válidos, pero es más importante conocer la voluntad de Dios a través de su palabra. La oración y la obediencia son importantes en nuestra vida. El cristiano debe de orar, el cristiano debe leer la palabra, el cristiano debe conocer la voluntad de Dios a través de la Biblia. En nuestra familia tiene que ser edificada con principios bíblicos, no solamente con buenos deseos. Decirles a nuestros hijos, hijos, Dios dice esto, Dios establece esto en la palabra, te va a ir bien, estás bendecido, Dios hará contigo esto. Ese es el Dios de la Biblia. Es el Dios que me ha bendecido, es el Dios que me ayudó a tener fundamentos, es el Dios que estará contigo. Enseña a tus hijos a amar y a obedecer la palabra. Y otro ingrediente, a memorizar la palabra. Enseña a tus hijos a memorizar la palabra. Cuando había un tiempo hace muchos años que se veía como que venía un tiempo de persecución a la iglesia, la historia dice que siempre que ha habido persecución a la iglesia en lugar de aminorar, crece. Yo digo, qué fuerte. Mientras todo está calmado, la iglesia está pasiva. Pero cuando comienza a haber persecución, la iglesia crece, se multiplica de una manera increíble. Y hubo una nación allá en los países comunistas donde realmente ser cristiano es muy fuerte, hermano, es muy fuerte. No se pueden congregar. Yo no recuerdo si fue aquí o en donde nos enseñaron o nos dijeron
que llegó un momento en una iglesia así donde se persigue a los cristianos, donde decían, vamos a cantarle a Dios este canto. Y él mencionaba el canto y comenzaban todos. Pero no salía ningún sonido. Y todos cantando, porque ya les habían dado instrucción qué canto. Y todos cantando así. No se oía nada, porque si los escuchan, en ellos les va la vida. ¿Qué harías en un lugar donde nada más vieras que están moviendo la boca y que están con sus manos levantadas, cante, 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 pero no se escucha ninguna voz? Es algo que sale del corazón. ¿Te das cuenta? En esos tiempos también, o muchos años antes, en un país comunista, la Biblia se tomó de muchos lugares y se quemó por cientos y cientos y cientos. Y no había Biblias. Entonces, cuando la iglesia se reunía en catacumbas, había una viejita, hermanos, y cuando llegaba el momento de exponer la palabra, llamaban a la viejita, era la más viejita de la congregación ahí. Y le decían, ¿qué pasa la hermana fulana de tal? Y la hermana pasaba y les decía la palabra, porque durante toda su vida ella se había dedicado a aprender de memoria la Biblia. Y ella decía, el Salmo 23 dice esto, Primera de Corintios dice esto, y recitaba el texto, y la gente sabía que era palabra de Dios, porque la mujer por muchos años había recibido esa enseñanza. Es la doctrina, es la palabra. Hoy en día nosotros la desconocemos y no sabemos hacia dónde ir. Qué tremendo es que somos creyentes que escuchamos, pero que a veces no queremos obedecer. Que somos cristianos, que tenemos la palabra, que tenemos acceso a ella, que tenemos la sana doctrina, y gracias a Dios por esta gente que en el 62 dijo, necesitamos tener fundamentos firmes para la iglesia, necesitamos tener una constitución normativa que rija la doctrina de esta iglesia. Y entonces ellos escribieron esta constitución, y por ejemplo dice uno de los artículos, la Iglesia Universal de Cristo cree y proclama que hay un solo Dios vivo y verdadero. Un Dios vivo y verdadero que se manifiesta en tres personas diferenciables pero indivisibles: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y tienen muchos textos, muchos versículos bíblicos para fundamentar este artículo y esta proclamación de fe. La Iglesia Universal de Cristo cree y proclama que el Señor Jesús es el Hijo de Dios y el Salvador nuestro, que murió en la cruz del Calvario, que al tercer día resucitó y que está sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Doctrina. La Iglesia Universal de Cristo cree y proclama que el Espíritu Santo es una persona y que es aquel que ha sido llamado a nuestro lado como un gran maestro. Es doctrina fundamental, doctrina importante. La Iglesia Universal de Cristo cree y proclama que las Santas Escrituras, que comprenden lo que llamamos Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, es la palabra de Dios totalmente inspirada por el Espíritu Santo. Que muchos hombres escribieron de ella, pero uno solo es el autor, el Espíritu Santo. Es doctrina. La Iglesia Universal de Cristo cree y proclama que por causa del pecado la raza humana ha heredado la depravación total y como consecuencia la muerte física y espiritual si no se arrepiente y cree en Jesús. Interesante. La Iglesia Universal de Cristo cree y proclama que cuando se hayan cumplido todas las profecías, el Señor vendrá por su iglesia. La Iglesia Universal cree y proclama que existen dos sacramentos: el bautismo y la Santa Cena. Y por ahí nos vamos. La Iglesia Universal de Cristo cree y proclama que la iglesia es el cuerpo del Señor Jesucristo invisible, que comprende a todos los creyentes en Cristo Jesús en todos los siglos, razas, lenguas y naciones de la tierra, y que las congregaciones visibles que se reúnen en el nombre de Cristo lo hacen para dar testimonio de la verdad, de la vida y del Creador, adorando a Dios en espíritu y en verdad, escuchando su palabra y observando sus ordenanzas y sacramentos. La Iglesia Católica tiene 7 sacramentos, la Iglesia Evangélica tiene 2, que proclamamos y creemos: bautismo
y Santa Cena. Y todo eso tiene que ser doctrina, son las bases importantes de nuestra fe. Por eso es que dice el Señor, aquí hay una comparación, cuando dos hombres quieren construir y quieren levantar su casa, uno decide construir sobre la roca, el otro va a construir sobre la arena. La pregunta para usted y para mí es, ¿dónde estás edificando hoy? ¿Sobre la roca o sobre la arena? Dios quiera y Dios permita que así sea. Cuando estamos apasionados por el Señor, ¿sabe qué es lo que siempre queremos hacer? Escuchar la palabra, escuchar la palabra. Pero muchos llegan a la casa del Señor y se distraen en mil cosas, hermanos. A veces nos ha tocado, he visto y me llama la atención que en algunas congregaciones, cuando los hermanos están con el celular, aquí no pasa. Cuando están con el celular, pasan los servidores, les recogen el celular y les ponen una Biblia en la mano. Y muchos de ellos así. Algunos sí se quedan así, ¿por qué me lo quitas? Me dijeron de una iglesia y yo digo, yo no sé cómo le harán, pero dicen que en esa iglesia, en esa congregación, cuando llegan todos, todo el mundo tiene que dejar el celular. Sí, porque todo el mundo está con el celular. A veces en el culto están con el corta uñas, se están pintando, se están peinando. Es la casa del Señor. ¿Qué pasaría si Jesús viniera y entrara? ¿Qué sucedería si uno de los grandes apóstoles del tiempo de Jesús o discípulos entraran a una reunión y comenzaran a tener o ser parte de la congregación? Dirían, estos irreverentes, mira cómo vienen, mira, ni les interesa, mira, se están durmiendo, entran y salen y... En nuestros tiempos llegar a la iglesia, yo te decía, desde allá abajo nos decían, ¿vas a ir al baño? Ve, porque ya subiendo, ya no puedes bajar al baño. Era cuando llegó un tiempo un hombre de Costa Rica y nos dijo, Marvin Aguilar nos dijo, les entra el espíritu orinadero a la hora de la reunión, y ahí van y vienen. Ahora, si es por una enfermedad, si es por algo así, tienes toda la libertad. Pero hay gente que lo usa para distraerse, para otra cosa, para ir y platicar allá afuera. Y no. Mi casa es casa de oración. Esa es la doctrina, eso es lo que tenemos que creer y perfeccionar en nuestro corazón. Motivar a la iglesia es algo que necesito yo hacer y que hacemos aquí desde este lugar en su fe, con sus familias, sobre la palabra de Dios, y en lo personal descubrir que Cristo Jesús es el único camino, verdad y vida, y que nadie puede llegar al Padre si no es a través de Él. Ahora, ¿qué hacer con este precioso libro? Amado, lo puedes dejar olvidado en cualquier parte de casa. Este libro en sí y estas hojas no te ayudan en mucho. Lo puedes quemar y ahí se acabó. Pero el contenido es lo que te lleva a salvación. Es lo que te lleva a salvación. Hechos 16:31, y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y te acuerdas de aquel hombre, casi termino, que fue el carcelero de Filipos, cuando las prisiones se abrieron, los presos salieron y aquel hombre ya estaba a punto de matarse porque el castigo que le esperaba era muy fuerte, era tremendo, iba a sufrir muchísimo antes de que viniera la muerte a él, porque los presos se habían escapado. Y de repente los apóstoles le dicen, detente, aquí estamos todos, nadie se ha ido. Y dice, ay, ¿cómo es posible? Por esa convicción, él entiende que aquellos hombres fueron liberados por el Espíritu de Dios, las cadenas fueron abiertas, ellos quedaron libres y pudieron irse, pero permanecieron. Y entonces ese carcelero es cuando le dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer? ¿A qué iglesia voy? ¿Dónde comienzo a leer la Biblia? Y el mensaje fue, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Y sabes qué hizo el carcelero? Dijo, sí, me quiero bautizar. Y se lo llevaron a bautizar, hermanos. Ayer la iglesia donde estuvimos tienen un precioso bautisterio, que yo digo, ese bautisterio no solamente me agrada para bautizarme, a lo mejor hasta me dan ganas, decía mi esposa, nos volvemos a bautizar. Qué belleza de una alberca cerrada, techada, climatizada, ¡guau! Enorme. Y me dice, es ahí donde bautizamos. Y hasta me decía uno de los servidores, pastor, si quiere se puede meter, el agua está climatizada. Pues sí dan ganas de meterse, pero
cuando esta gente en el Antiguo Testamento deseaba bautizarse, el Señor proveía de un lugar y se bautizaban. Y se bautizaban. Ahora te voy a decir algo que a lo mejor te pueda sonar un poco difícil de entender. Si tú le compartes a alguien la palabra y esa persona te dice, oye, sí creo, y tú le dijeras, ¿sabes? Algo que hay que hacer es bautizarse, y te dijera, sí me quiero bautizar, ¿qué harías? Que te diga, me quiero bautizar, ¿qué harías? ¿Qué haría? Algunos dirían, bueno, déjame hablarle al pastor y ver a qué horas llenan el bautisterio y ver cómo le hacemos para que te bautices. Tienes que recibir unas clases de bautismo, porque es lo que hacemos. Les enseñamos a la gente a través de algunas clases lo que es el bautismo. Amado, en el Nuevo Testamento no había tiempo para eso. No había nada de que siéntate y te voy a dar unas clases. Mira, el bautismo es esto y la gente allá escuchando. Y van a hacer tantas clases de 1 hora y vas a tener que aprender y después te bautizamos. No era nada de eso. Aquel hombre dice que iba en camino en el desierto y dijo, sí, me quiero bautizar. Y el Señor proveyó un lugar. Le dijo, desciende, y él mismo lo bautizó. ¿Saben? Creo que tenemos que estar listos para que cuando la gente nos diga, quiero, díselo. Y no tenga que decir, es que tengo que ir con el pastor. Oiga, a lo mejor el pastor anda de vacaciones, a lo mejor anda en otro lugar, a lo mejor está ocupado. Hay cosas que podemos hacer y debemos hacer. Claro que si podemos hacerlo de esta manera, por algo tenemos un bautisterio aquí, por algo aquí bautizamos a la gente, pero el bautismo es el segundo paso que da todo cristiano en el camino al Señor. Es doctrina, hermanos, es doctrina. Y la doctrina es fundamental, por eso son cimientos. Y la gente que estuvo en esta casa a través de los años se preocupó por darle fundamento a esta casa y a esta familia. Que nuestra fe tuviera fundamentos, que cuando alguien venga y te muestre algo contrario, tú digas, no, eso no está en la palabra, no, eso no está escrito, no, eso yo no lo puedo creer, no tiene fundamento. Por eso es tan importante conocer los fundamentos y llegar al entendimiento de lo que el Señor está haciendo. No es importante solamente cuando tú escuchas de Dios, lo más importante es obedecer cuando Dios te habla. Obedecer. ¿Cuánto tiempo necesitas para obedecer? Hoy nuestros hijos que pertenecen a una generación o a otra generación muy diferente a nosotros, ¿cuántas veces le tienes que dar una orden antes de que obedezca? Y al final, para obedecer, casi les tienes que gritar, ya te hablé 1, ya te hablé 2, ya te hablé 3, ya voy con la 10 y no me haces caso. Nuestros papás, qué bueno y hubiera sido que nos hablaran hasta la 10ª, ¿verdad? Ellos nos hablaban una vez y en la segunda ya venía la chancla voladora o cualquier cosa que tuvieran a la mano y y tenían un tino, hermano, y no te quedaba otra. Ay, sí, perdóname, es que no te escuché, perdóname, no te escuché. Pero no había otra oportunidad. Hoy en día, como hijos de Dios, ha sido una palabra revelada, ha sido una palabra dada. Necesitamos hacer lo que el Señor nos está hablando. Por favor, amados. Hoy en día los cristianos se reúnen en los templos no solamente para escuchar la palabra, tienen que ser hacedores de la palabra. Deja que tus hechos hablen más que tus palabras. Que si tú dices amo a Dios es porque realmente das evidencia de amar a Dios. Que si tú dices amo a mi prójimo es porque estás dando esa evidencia. Esos frutos se deben mostrar en tu vida. Guarda este día como el Señor quiere que lo guardes. Sírvele a Dios con todo tu corazón. Prepárate para hacer las cosas que Dios dice. Y cuando tú honras a Dios con tu tiempo, Dios también te va a honrar a ti en todo lo que tú haces. Ese es el Dios de la Biblia. Es el Dios que nos bendice, que nos multiplica cuando tú y yo estamos guardando algo así como este librito dice, una constitución. Y este precioso libro termina y al final de cada aniversario siempre leemos algo. Déjame ver si lo encuentro, de repente se me pierde. No lo encuentro, pero dice que la última página se va a escribir el día que Cristo venga por su iglesia. ¿Qué representa eso? Cada día usted y yo estamos escribiendo.
Cada día estamos tomando parte de una historia, parte de un mover, parte de algo que Dios está haciendo. Pero la última página escribe el Señor. ¿Cuándo? Cuando Él venga. Cuando venga por su iglesia. Y entonces usted y yo sabemos por doctrina correcta que vamos a ir a un lugar que se llama cielo, a un lugar que es estar en la presencia del Señor, a un lugar que es estar con Dios para siempre. Juan 14 dice: me voy a preparar un lugar para que donde yo esté, ustedes también estén conmigo. Y uno de los discípulos le dice: Señor, hace tanto tiempo y no nos habías dicho esto. ¿Cómo vamos a saber a dónde vas? ¿Cómo podemos conocer el camino? Y era un discípulo que ya había caminado con Jesús 3 años. Y Jesús le dice: me has visto a mí y no has visto al Padre. Te digo algo. Dice: mira, yo soy el camino y la verdad y la vida. Doctrina. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Y eso es lo único que necesitas para llegar al cielo. Es Él, hermanos. Es doctrina. Qué importante es conocer la doctrina. Qué importante es amar al Señor. Qué importante es tener este libro, aprender de este libro, memorizar este libro y hacer la voluntad de Dios. Concluyo. Algo que sí sé, creo que mi esposa también lo participa conmigo, que desde que conocemos al Señor, Dios nunca nos ha fallado. Dios nunca nos ha fallado. Siempre ha sido fiel, siempre. Vaya que nos tocó vivir momentos muy difíciles, transiciones muy fuertes, entre alabanza, entre adoración, entre dejar una vida de tradición, donde yo te digo, estábamos en las reuniones, no teníamos otra forma de adorar más que en silencio, no había palmas, no había instrumentos, y alabamos al Señor con himnos y con mucha reverencia. No podías ni siquiera levantar las manos y decir gloria a Dios, no, tenías que estar así bien serio. Y cantabas a Dios unos himnos preciosos. Qué himnos tan preciosos se cantaban, qué coritos que en ese tiempo llamábamos coritos y se cantaban en la iglesia. Qué lindo. Pero ¿sabes qué, amado? Todo eso nos tocó vivirlo. Nos tocó atravesar esa transición y ver que la iglesia, de repente estábamos así en la reunión y yo estaba aquí al frente y no había yo movido nada, no manipulaba nada, y de repente comenzaba yo a escuchar allá en las bancas. Y cuando yo volteaba a ver, la gente se estaba cayendo, la gente se caía, ¡pum! Se daban por ahí contra las bancas. De todos los que yo veía caer, ninguno se levantó con heridas, ninguno se levantó con golpes. Me tocó ver gente que se iba de plano sobre las bancas, ¡pum! Y el ruidazo que hacían porque caían en el espíritu. Y algunos pasaban acá y antes de llegar también se caían, y yo decía: Dios, yo no entiendo esto, no sé qué es esto. Pero el Señor me ayudó por medio de la palabra a entender. ¿Te acuerdas del apóstol Pablo? Pablo decía que si en la carne, que si en el espíritu, no lo sé. Y yo también le decía: Señor, yo no lo sé, pero creo que si es tuyo, ayúdanos a entenderlo. Y eran esas cosas, hermanos, donde comenzábamos a ver, de repente estábamos cantando a Dios, adorando a Dios, y aunque no lo creas, comenzaban por ahí algunos a endemoniarse o a manifestarse con demonios. Y cuando no sabíamos ni cómo tratar con los demonios, pues órale, hay que sacarlos, los llevábamos a la capilla o a un cuarto por allá, y yo me traía algunos: vengan, síganme los buenos, y no me seguía nadie. De verdad, no me seguía nadie, porque todos así, En las reuniones de jóvenes había liberaciones y nadie quería estar porque no sabían quién se iba a enchamucar según ellos. Y cuando venían esos momentos, pues había que ministrar liberación. Pues la palabra de Dios dice esto: Señor, yo no entiendo, pero esto no es tuyo, creo que son demonios, y en el nombre de Jesús te sujetas, te callas y te vas. Y veíamos liberaciones. ¿Cuántas cosas Dios ha hecho cuando nos comienza a mostrar todo a través? Y que hay que ungir a los enfermos, y que podemos orar por ellos, y que van a sanar. Pero yo entendí algo: la sanidad no es tu responsabilidad. Lo aprendí muy joven. No es tu responsabilidad, Alejandro, que la gente sane. Tú no lo sanas. Ay, Señor, no. Pues que voy a orar por ellos y los voy a tocar. Tú no los sanas. Tú no haces nada. Soy yo. Y yo decido lo que voy a hacer. Entonces yo decía: Señor, yo oro por esta persona y yo sé que si es tu voluntad sanarlo, tú lo vas a sanar. Creo que puedes hacerlo. Es doctrina, y crees lo que Dios dice a través de la palabra.
Muévase de esa manera, muévase en esa dimensión y te aseguro, hermano, que tu vida va a cambiar y vas a hacer cosas grandes y poderosas. Hoy quiero compartir este tiempo también con una persona que nos platica que llegó aquí cuando tenía 15 años. Fue también uno de los grandes guerrilleros del pasado. De aquellas personas que conocimos cómo llegaron como jóvenes a la iglesia, con muchas cosas. Pero Dios comenzó a hacer cosas en él, le vimos crecer en el Señor, le vimos casarse, tener sus hijas. Y creo que hablar de fundamentos es también poderle decir a este hermano, ven, compártenos tu testimonio, porque a ti también te tocó vivir parte de esos fundamentos, de ese tiempo. Sí costó. Mi esposa dice, a mí sí me costó mucho, muchas lágrimas, mucho tiempo. Pero con el paso de los años, verlo, lo que ha alcanzado en el Señor y lo que Dios hace con él, ha sido una bendición. San Carlos, él es el hombre que llegó aquí cuando tenía 15 años, imagínatelo. Gracias. ¿Cómo están? ¿Bien? Pues bueno, es la primera vez que me paro aquí en 23 años. Y es bonito platicar y recordar todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos pasado a lo largo del tiempo en un lugar como este. 23 años a mí me ha tocado estar aquí. Me tocó llegar con dudas, con ganas de no estar, a veces con ganas de sí estar. Dios ha sido fiel, justo y verdadero a lo largo de todo este tiempo. Recordaba mucho cuando yo llegué a la iglesia, pues vivía una transición en el tema de alabanza. Me tocó también estar en un momento donde no hubo quien dirigiera y me tocó a mí. Fue como La Paz me decía, pues dale, y yo pues le doy, pero sin saber. Y cuando uno no sabe hacer las cosas, se equivoca. Uno tiene que ir aprendiendo al paso del tiempo, y Dios ha sido fiel y Dios ha sido justo. Los pastores también han estado siempre al lado y diciendo, mira, de esta manera le tienes que hacer, de esta manera no. Yo iba a un pasaje de la Biblia que es Jeremías 17, 7 y 8, dice, bendito el hombre que confía en el Señor, será como un árbol plantado junto a agua que extiende sus raíces hacia la corriente, y esa corriente es nuestro Dios. Cuando nosotros nos llegamos y echamos raíces en el lugar donde tenemos que estar, va a ser muy sencillo que algo venga, nos mueva, nos tire, nos haga a un lado y no nos permita seguir avanzando. Cuando una planta empieza a crecer y empieza a tener sus raíces, tiene que llegar el momento en el que tiene que dar frutos, y esos frutos deben de ser palpables. No pueden ser, tengo mis frutos escondidos por ahí, los tengo escondidos. No, los frutos tienen que ser a la vista de la gente y deben de ser esos frutos buenos. El pastor también tomaba otro texto, Mateo 7, 24 y 25. Cualquiera que oye mis palabras y los pone en práctica es como el hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Y creo que esta casa está construida sobre esta roca, que es nuestro Señor, donde puede pasar, venir, suceder, ausentarse muchas cosas o personas, y la casa va a seguir presente. Son ya 100 años con 100 años, me ha tocado estar el 20% de estos 100 años. Es algo de tiempo, es algo de tiempo. Yo aquí escribí algo y decía, hoy todo lo que sucede, y más por las redes sociales, hoy todo se mueve rápido, muy rápido, exageradamente rápido. Ya hoy todo es fugaz, ya nada es, aquí me voy a establecer, aquí lo voy a hacer, aquí voy a trabajar. No, ya hoy en día es pues lo que dure, lo que pase. Voy a un trabajo, busco un trabajo, pues un ratito, después me aburro y me muevo a otro trabajo. Tengo una novia y un ratito, después me aburro y me busco otra. ¿Me explico?
Ya hoy todo es fugaz, ya es todo demasiado rápido. Cambiamos de trabajo, de ciudad, incluso de iglesia, buscando lo que nos haga sentir mejor y no lo que nosotros podamos hacer por ese lugar en donde vamos a llegar. Solamente buscamos nuestra satisfacción, lo que nos haga sentir tranquilos, lo que nos haga sentir bien, a gusto, cómodos, y eso a veces no es tan bueno. Dice, pero Dios no nos llamó solo a movernos, sino a permanecer. No se trata de encontrar el lugar perfecto, sino de personas firmes que echan raíces y edifican sobre la roca, que es Cristo para nosotros. Echar raíces no solamente es quedarse, o no es quedarse por costumbre. Pues yo llevo 23 años. ¿Por qué? No tengo otra cosa que hacer los domingos y todos los domingos tengo que ir. Entonces, echar raíces no es quedarnos por costumbre o estar por costumbre. A mí hace 13 años aproximadamente me ofrecían, no solamente a mí, a mi esposa, en ese momento solamente estábamos los dos, no estaban las chiquitas, todavía no nos casábamos, fue justo el año que nos casamos. Me ofrecían hacerme cargo de una iglesia que organiza un evento muy grande cada año y vente para acá y tal y todo. De alguna u otra manera para mí pues era cómodo, reflectores, estar en un lugar más grande, que la gente me viera, estar organizando enfrente, hablando, tal, podría ser más cómodo. Y nosotros nos acercamos hacia los pastores, les dijimos, pastores, tenemos esta invitación, creemos nosotros que puede ser de Dios que nos movamos a este lugar. Y ellos nos dijeron, nosotros no creemos que eso sea así como tú lo estás tomando. Y nosotros dijimos, perfecto, vamos a obedecer. Y la obediencia te trae bendición. Bendición porque no pasó mucho tiempo y Dios promueve tu trabajo, Dios promueve lo que tú estás haciendo, Él lo promueve y te lleva a lugares más grandes porque estás en obediencia, porque estás en bendición. Entonces, aprendamos a ser obedientes. No es fácil a veces, porque a veces sí nos da ganas de estar en otros lugares. Sí es bonito al ojo y al final del día somos humanos. Y siempre el reconocimiento es bonito, o sea, es padre tener un reconocimiento. Yo me dedico absolutamente a la música y a la ingeniería en audio y es fácil que uno toque en algún lugar y le aplaudan porque uno tocó bonito, ¿sí me explico? Y es bonito, no deja de serlo. Cuando mi hija estudia ballet, bueno, ahorita está estudiando gimnasia y le tocó concursar y ganó el segundo lugar y la gente le aplaude. ¿Y qué sientes? Dice, bonito, es bonito que la gente te aplauda. Pero es más bonito tener la bendición de Dios. No buscamos el aplauso de Dios, sino buscamos el apoyo de nuestro Señor. Decía, tema de echar raíces por costumbre, es quedarse con un propósito, que es lo que les comentaba. Cuando Dios te planta en una iglesia o en una comunidad, es porque ahí quiere formarte, enseñarte y usarte. Y a nosotros nos tocó quedarnos, ser formados y ser educados en un lugar, en una casa. Y hoy por hoy tener una misma visión de cómo es y cómo se tienen que hacer las cosas. Las raíces se desarrollan en lo oculto, en lo que nadie ve, pero son las que sostienen todo lo visible. Y entendamos esto, las raíces no se hacen a la vista de la gente, las raíces se hacen cuando nadie lo ve. Y eso es genial, porque a veces nuestras raíces quieren irse así como salirse de donde tienen que salirse, y también hay que saber cómo y dónde echar raíces. A veces queremos crecer rápido, pero sin raíces fuertes. Todo se derrumba cuando llega el viento. Permanecer, servir, involucrarse, eso fortalece las raíces espirituales. Lo voy a repetir esto último: permanecer, servir e involucrarse, eso va a fortalecer nuestras raíces espirituales. Jesús no dijo el que escucha mis palabras, dijo el que las pone en práctica. No solamente es escuchar, venir, recibir, ojo, está bien, pero para los que tenemos muchos años, no solamente podemos estar tranquilos con venir a recibir. Tómalo y llévate esto en tu corazón. No solamente tenemos que recibir, tenemos que poner en práctica, y eso va mucho más allá de lo que se ve en un domingo aquí enfrente.
Eso no es. Esto, lo que hacemos en familia está muy bien, recibamos, pero también pongamos en práctica, porque así es como Dios lo dijo. Podemos conocer la palabra, asistir a reuniones, cantar y servir, pero si no lo vivimos, estamos construyendo sobre la arena. La diferencia no está en la tormenta, todos la enfrentamos. O sea, no es que yo tengo pruebas o yo no tengo pruebas. No, todos tenemos pruebas y fuertes. Sino está en donde estamos cimentados, parados, firmes. Esa es la diferencia. Tal vez el lugar donde estás no es perfecto, y eso lo tenemos que entender desde nosotros. Tal vez nosotros no somos perfectos, pero ninguna iglesia lo es, ninguna persona es, ningún trabajo lo es, ninguna casa u hogar lo es. Pero si permanecemos fieles, Dios hará crecer tus raíces, mis raíces, y tarde o temprano se verán esos frutos. No busques solo un lugar donde recibir, sino un lugar donde edificar y ser parte de lo que Dios está haciendo. Bueno, en conclusión, echar raíces es más que quedarse, es un comprometerse. Construir sobre la roca es más que crecer, es obedecer. Cuando ambas cosas las hacemos, tu vida se vuelve firme, estable y fructífera. Así que no te muevas cada vez que algo se complica. A esto quería llegar. A nosotros nos tocó vivir muchas veces cosas difíciles. Muchas veces como grupo Alabanza nos ha tocado vivir cosas en las que a veces decimos, pues ya mejor le paro. ¿Ya qué hago aquí? ¿Ya para qué ayudo? ¿Ya para qué vengo? ¿Para qué toco? Nadie lo ve, nadie lo valora, y tenemos que entender, no lo hacemos para nosotros ni por nosotros. Lo hacemos para Dios y por Él lo hacemos. A nosotros nos ha tocado vivir estas transiciones en esta iglesia a lo largo de 26 años, también nos ha tocado madurar a lo largo de 23 años, nos ha tocado casarnos aquí, nos ha tocado tener nuestras hijas aquí y ver esta casa como nuestra casa, nuestro lugar seguro, nuestro lugar cómodo. Yo creo que cuando los pastores a nosotros nos dijeron, no es momento para nosotros, tampoco en nuestra cabeza no era fácil como decir, pero ¿por qué? ¿Que no quieren lo mejor para nosotros? ¿Que no les gustaría que nosotros creciéramos? ¿Que no les gustaría que nosotros llegáramos? No, yo creo que tenemos que entender que Dios tiene la última palabra de todo lo que nosotros hacemos. Él ha sido, Él será, y Él siempre estará dándonos esa palabra de vida y esa palabra de agua, ese refresco a nuestro ser cada momento, aunque no lo entendamos. Yo te invito solamente a que aprendamos a echar raíces, pero a que nosotros como personas también aprendamos a trabajar para esta casa. No todo es recibir, está padre, está bonito, pero también nos toca poder dar. Y los amo con todo el corazón y los animo que esto sea así. Pues. Gracias. Gracias, Jan. Ha sido una bendición escuchar eso. Y es cierto, al final, mira, Dios honra la obediencia. Dios la honra. Y es cierto que tiempos hemos vivido y pasado junto a ellos, pero ha sido lindo. Ha sido lindo verles desde jovencitos, casarse, que llegara primero su primera hija, su segunda hija. Son tiempos lindos en el Señor.